Buenos días, estimados hermanos y oyentes. Estamos una vez más aquí para llevar la palabra de Dios a nuestros corazones, ¿verdad? Estamos para glorificar y alabar a Dios porque ha sido bueno con nosotros desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy. Muchas veces pasamos por tantas cosas que decimos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿O por qué estas cosas suceden? Pero Dios tiene un propósito para cada cosa, para cada prueba que nosotros enfrentamos. Pero este día vamos a hablar de un tema: no te afanes. El afán lleva a muchas cosas en la vida, a hacer cosas que uno después puede empezarle grandemente. El afán destruye familias muchas veces. El afán destruye a uno mismo muchas veces. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia para entender un poco de lo que nos quiere decir Dios. ¿Por qué no nos debemos de afanar? ¿Por qué no nos debemos de preocupar por cosas insignificantes, verdad? Ahorita vamos a leer unas porciones en Salmos, unos versículos, o un versículo de Salmos 39, capítulo 39, versículos 5 al 6, lo vamos a leer. Pero primero vamos a hacer una oración para empezar este servicio y darle gracias a Dios porque aquí estamos, Señor, una vez más para alabar y glorificar su nombre, y gracias por oír la palabra de Él, y esperemos que esta palabra llegue a sus vidas o a la vida de los que no han conocido a Dios, de los que no han experimentado una relación personal con Él. Y cuando nosotros empezamos a tener una relación personal con Él, las cosas son maravillosas, las entendemos: la paciencia, la paz, el gozo, el amor, la benignidad, la bondad, la esperanza, la mansedumbre. Empezamos a entender estos frutos que comienzan a resurgir en nosotros, que no los conocíamos. Y cuando empezamos a hablar de Dios, lo hacemos con un afán para Él. Ese afán es bueno, el afán del mundo es malo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos has puesto una vez más, Señor, a llevar tu palabra a través de estas comunicaciones o de estos medios que tú has dispuesto y has puesto, Señor, para que nosotros enviemos tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros conocidos, Señor, porque podemos de esta manera llevar tu palabra, Señor. Aquellos que no nos conocen, también te pido, Señor, que los bendiga, los guardes y los ayudes en sus días de estancia en este mundo, en esta tierra que tú le has proveído para sus vidas, Señor. Bendícelos, Señor. Aquellos que no tienen, mándales el pan de cada día. Los que están en la prisión, los que están enfermos, los que están necesitados, Señor. Mándales, Señor, a tus ángeles que les lleven de tu porción. Primeramente, del conocimiento de tu palabra, Señor, que es el pan de vida, y también el terrenal. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a ir rapiditamente al capítulo 39 de Salmos, versículo 5, y vamos a leer hasta el 6. Y dice la palabra de Dios: He aquí, diste a mis días término corto. Aquí está hablando Dios, o está hablando David, el salmista David, a través de la inspiración que Dios le dio, y dice: he aquí que diste días términos corto. He aquí diste a mis días término corto. ¿Qué quiere decir? Que los días son cortos, la vida es corta, ¿verdad? Para afanarnos en cosas que muchas veces ni sabemos por qué lo hicimos, y cuando lo hicimos no fue el gusto que queríamos de esas cosas que nos afanamos, ¿verdad? Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Voy a leer otra vez, hermanos, creo que me adelanté un poquito. Voy a leer otra vez lo que es el 5. He aquí que diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.
Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amotina riquezas y no sabe quién las recogerá. Toda la gente, o la mayoría del mundo, o inclusive cristianos y no cristianos, nos afanamos por tener lo mejor, por querer llevar a nuestra familia lo mejor, las mejores cosas materiales, muchas veces. Conociendo a Dios muchas veces queremos, hay una palabra que se usa mucho, apantallar con cosas nuevas, con cosas que otro no tiene. Siempre queremos tener esa situación de que nos queremos lucir, nos afanamos por hacer cosas para lucirnos, para sentirnos bien con nosotros mismos tal vez, pero muchas veces humillamos a muchas gentes con nuestros afanes. Muchas veces el hombre se preocupa de tener riquezas, el mejor trabajo, que le vaya mejor bien, porque va a poder presumir que tiene mejor cosas que otro, o que su compañero en su mismo trabajo. Y esas cosas son afanes que no traen nada bueno, porque es en el término de la codicia, de la avaricia, de grandeza, y esas cosas vienen a perjudicar a tu vida personal y a otras personas en tu núcleo o alrededor. Puede ser tus hijos, tu esposa, tus hermanos. Muchas veces los afanes, uno tanto se afana para demostrarle a la familia que uno puede sobresalir, y si uno fue humillado un tiempo, que lo despreciaron por ser pobre, o porque no tenía educación, o porque muchas cosas que suceden, y cuando uno lo logra para humillar, para llevar un mensaje equivocado. Entonces, el afán no es bueno en relación a las cosas de este mundo. Cuando nos afanamos por llevar el evangelio, cuando nos afanamos por llevar las cosas de Dios, es un propósito que ese propósito va a ser galardoneado con la vida eterna, porque es lo que promete Dios. Los demás afanes que tenemos aquí buscando riquezas, cosas materiales, cosas lujosas, carros, casas, una infinidad de cosas, mujeres bellas, o lo que usted quiera, o hombres guapos para las mujeres, se afanan tanto por arreglarse para conseguir un hombre con dinero, y al último caso es un desastre el matrimonio, ya sea para el hombre o para la mujer. Buscamos tener las mejores amistades, nos afanamos para impresionar a hombres que ya están en una posición para poder nosotros llegar a posiciones buenas. Cosas que muchas veces nos traen dolor de cabeza, nos traen desaliento, porque no corren las cosas como son. Nos afanamos tanto por las cosas que no tienen un mérito ante Dios, que son como hojarasca, en pérdida. Vamos a ir a Proverbios 23, capítulo 23, versículo 4. Mire lo que nos habla este pasaje bíblico aquí en Proverbios. Dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna. Es una pregunta. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Aquí nos habla Proverbios. Proverbios es un libro que nos habla con mucha sabiduría, que muchas veces, es que no voy a vivir pobre, ni tampoco voy a hacer lo que la Biblia me dice o la palabra de Dios. Yo también tengo mis anhelos, yo también tengo mis deseos.
y esos deseos los voy a poner en práctica. Cuando nosotros hacemos cosas sin pedirle a Dios la guía, la sabiduría para hacer algo, fracasamos. Es un fracaso total. Pero cuando lo hacemos en el nombre de Dios, en Jesucristo, y cuando recibimos podríamos decir, ese permiso de Él, entonces estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo podemos tener ese permiso de Dios? ¿Cómo podemos saber que es de parte de Dios? Cuando nosotros nos comprometemos con Dios a orar, a pedir fe, sabiduría, Él nos las da. Pero cuando nomás lo hacemos por decir, Señor, yo quiero este carro nuevo, o yo quiero esta casa nueva, o yo quiero este marido o esta esposa, y si no es de parte de Dios, las cosas fracasan, las cosas salen mal. El mundo no entiende esto. Las personas que no entienden las cosas de Dios, se les hace muy fácil decir, oh sí, yo creo en Dios, yo hago las cosas como Dios dice, pero eso es de palabra, de boca. El hombre que hace las cosas de Dios se concentra en la palabra de Dios, busca de Dios, busca la guía primeramente para poder hacer un afán. Un afán es trabajo, es una mortificación, es un anhelo, puede ser, pero puede ser un anhelo equivocado o un anhelo conforme a las cosas de Dios. Todos tenemos esperanza, todos tenemos anhelos, sueños, pero hay sueños que se tornan en pesadillas por no pedir la guianza a Dios, por hacer como nosotros creemos, y después vienen consecuencias. Cuando nosotros pedimos la guía de Dios, las cosas salen bien. Dios a veces nos hace esperar por algo. Muchas veces nosotros queremos algo y Dios no las da hasta un año, puede pasar años para que Dios nos dé la respuesta, pero Él nos las da y nosotros entendemos que era mejor de ese modo. Pero tiene que uno tener paciencia cuando hace cosas de afanarse. Vamos a ir también a Mateo 6, versículo 27. También nos habla ahí Mateo, un discípulo de Dios, nos habla de lo que Dios dijo, lo que Cristo dijo, porque aquí son palabras de Cristo que Él escribió en este Evangelio de Mateo. Y vamos a leer en el versículo 27, nos habla del afán, dice, es una pregunta que hace aquí Jesucristo: ¿y quién de vosotros podrá poner mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Nosotros no podemos extender nuestra vida más de lo que Dios no te da. Y muchas veces lo queremos hacer. Nosotros queremos extender nuestra vida a más de lo que no es. Es cuando nos ponemos en problemas. Buscamos riquezas, buscamos de una forma legal o ilegal, o corrupta, o en diferentes maneras de buscar las riquezas, o despojar a alguien, o quitarle algo a alguien indebidamente, ya sea por la vía legal, pero injustamente. Son afanes. Mucha gente legalmente, licenciados, despojan a gente, políticos despojan a gente que tiene sus cosas legalmente, pero por la corrupción y el afán de ellos de tener poder, riquezas, despojan a gente que ha trabajado por muchos años por esas cosas, y de la noche a la mañana viene uno y se las quita por el afán de llevarle algo a su vida, a sus familias, o a sus amigos, o a sus entornos donde se junta, de su clica, como podríamos decir, para demostrarle que él tiene más poder, pero ha humillado a alguien o ha despojado a alguien por el afán de las riquezas, por el afán de tener nombre o de tener fama, y esas cosas vienen a ser una injusticia delante de Dios. Mira lo que dice el versículo 24 de Mateo 6, capítulo 6, versículo 34, perdón.
Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán y basta cada día de su propio mal. Nosotros cuando nos levantamos en la mañana, pues pensamos, los que vamos y trabajamos, o los que tenemos o los que tienen un negocio, o los que tienen, pues primero piensan de que el trabajo es lo más importante para poder mantener a la familia. Pero hay mucha gente que ni se encomienda a Dios. No sabe si va a volver, no sabe si va a volver a su casa o volver a ver a sus seres queridos, no sabe si va a volver a ver las cuentas del banco, o va a volver a ver su carro, su esposa, o aquellos ranchos, o lo que tenga en propiedad, o sus afanes de su vida. Hay gente que tiene hobbies que son muy costosos, no sabe ni quién se va a quedar con esas cosas. La palabra de Dios nos dice claramente que nadie sabe a dónde van a ir tus riquezas, son como alas que se las lleva el viento, y las cosas que uno trabaja y se afana y dice yo voy a trabajar por esto para que nadie me diga nada, para que vean que yo puedo, son vanidades. Trabaja por lo que es para Dios. Cuando tú trabajas para Dios, ese afán hay una recompensa muy grande en tu vida, en tu familia, porque esas recompensas son promesas de Dios. Afanarse para la obra de Dios es muy diferente de afanarse por las cosas que perecen. Las cosas que perecen son del mundo, las cosas espirituales no perecen. El humano cree que teniendo dinero, poder o posición es grande y es respetado. Puede ser que sea el hombre más miserable que existe en la tierra. El hombre que busca a Dios y que se humilla ante Dios y que recibe los mandamientos con gozo, con alegría y los hace, ese hombre nunca perecerá y ese nunca será separado del reino de Dios. Entonces tenemos que buscar la justicia de Dios antes de los afanes de esta vida. Esta vida tiene, desde que nos levantamos estamos afanados. Muchas veces nos levantamos afanados porque tenemos que producir algo en el día para poder sustentar a nuestras familias. Pero nos levantamos con esa mentalidad y no nos postramos ante Dios primeramente para pedirle guía, sabiduría, fe, paciencia, para que Dios obre en nuestros corazones y podamos hacer algo correcto. Nos afanamos y salimos a lo primero que podemos hacer, salimos de la casa pensando cómo voy a traer el sustento o cómo voy a hacer para impresionar este día a los que me rodean. Entonces el afán es pecado, hermanos, cuando se hace para agradar al mundo o para agradarte a ti mismo, para sentirte orgulloso o con ego o con una victoria, decir yo puedo y ustedes no. Mucha gente se afana, como los que corren, como los que hacen ejercicio, se afanan tanto y muchos han muerto por hacer tanto ejercicio. Hemos visto las noticias, muchos han logrado sus metas, sus logros, pero ¿a qué precio? Mucha gente se ha hecho famoso con ser atleta o hacer muchas cosas de deporte o de música o artistas, pero ¿a qué precio es el afán? Muchos mueren en drogas, muchos se inyectan para ser más fuertes o para cantar, toman drogas o para aguantar toda la noche. ¿Y qué efecto tiene eso? Terminan deshechos, despedazados, o hasta la muerte les llega por tratar de afanarse. Cuando uno pide las cosas conforme a Dios, hay victoria, hay cosas buenas, hay vida eterna, porque después de que uno se afane en este mundo, puede ser para Dios o puede ser para el mundo. Vamos a ir a Lucas 21:34, donde dice, mira también. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Hermanos, yo les sugiero que cada vez que tengamos estos días donde podamos explicar la palabra, apunten los versículos,
porque estos versículos son para que uno pueda guiar su vida mejor cada día ante Dios, porque la palabra de Dios es la única que nos puede guiar. De lo que hay ahí en el mundo, hay cosas, libros, hay cosas que nos pueden guiar para ser una persona mejor, pero no para tener vida eterna, no para tener un propósito. Esos libros que venden o que la gente hace libros muy buenos ahí en el mercado, libros de cómo vivir bien o cómo obtener cosas buenas o cómo ser una mejor persona. Hay muchos libros de esos, miles, pero ni uno como este libro. Este libro te enseña cómo vivir una vida para la vida eterna. Tenemos que prepararnos para la vida eterna. No cualquiera va a entrar a la vida eterna, solo aquellos que están apuntados en el libro de la vida. Y así tú seas la mejor persona, así tú seas el mejor humano, así seas tú el mejor padre o la mejor madre. Dios no se fija en eso. Dios se fija en lo que hiciste para el reino de Dios, para lo que hiciste para Dios. Porque muchas veces nosotros somos, yo soy muy buena madre, yo soy muy buen padre, yo soy muy buen hermano, yo soy buen hijo o buen vecino, lo que tú quieras. Pero si no está como Dios manda las cosas, en vano hiciste, te afanaste en vano. Vamos a leer Lucas 21, 30. Vamos a leer del 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no sea cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día puede ser la muerte. ¿Cómo vas a morir? ¿Vas a morir en Cristo o vas a morir en los afanes de la vida? Si mueres en los afanes de la vida, estás destituido del reino de Dios, por buscar cosas que perecen, por cosas que no sirven. Y cuando nosotros buscamos cosas espirituales, servir a Dios, hacer las cosas para Dios, son las cosas que son para la vida eterna. Dice el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra, así vendrá ese día, como un relámpago, como algo rápido. La vida se puede ir en este momento, en este día o mañana, temprano, no sabemos. Vemos gente que muere y pensamos, ya le tocaba. Pero cuando nos toque a nosotros, si tengamos que dar cuenta de nuestros afanes, ahí vamos a estar en problemas o vamos a estar en una situación agradable para Dios. Dice el 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y que estará en pie delante del y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Cristo les hablaba a sus discípulos y dice que en la noche él se iba a orar. Ahí dice el 37, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Jesucristo nos estaba enseñando aquí este versículo que habla Lucas 34, dice, mira lo que los decía en las mañanas en el templo. Cristo dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Un día vamos a estar delante de Jesucristo, manifestando lo que hicimos, de aquellos afanes que no trajeron nada bueno, o de los afanes
en Cristo Jesús que nos dan la vida eterna. Vale más un fin con esperanza, hermanos, que un fin sin esperanza. Aquellos oyentes que es por primera vez que oyen la palabra de Dios, traten de buscar una Biblia, traten de buscar una iglesia donde se hable la palabra o la sana doctrina, donde se busque el Espíritu Santo, donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busquen una parte donde adoren a Dios nomás, donde adoren a Jesucristo nomás. Si hay otras adoraciones a otras cosas, apártense de eso porque están en graves problemas. Pero si ustedes se encomiendan a Dios, a Jesucristo primeramente, porque tenemos que pasar por Jesucristo para ir al Padre, dice la palabra de Dios, que todo lo que pidieras en mi nombre, al Padre se hará. Jesucristo hablando. Entonces, si Jesucristo está diciendo estas palabras, tenemos que creerlas con fe, con amor, con paciencia, con sabiduría. ¿Por qué? Porque Él nos da todo eso. Cuando nosotros pedimos y clamamos a Dios que nos dé sabiduría, fe, entonces estamos yendo por el camino correcto, porque estamos pidiendo cosas para vida eterna. Hermanos, esto es todo por hoy, oyentes. Tendremos comida este día el 19. No, ya también no vamos a estar para este día. El 19 va a ser un día que damos comida, pero ya pasó. Perdón, pero estamos ubicados en el 13610 North Sandario Road, en Marrana, Arizona. Aquí está Marrana Christian Community Church, a sus órdenes. Pueden hablar al número 520-682-4201. Aquí los atenderán, y si no pueden dejar mensajes, y si no pueden hablar a mi número al 520-250-1673. Ese es mi número personal. Me pueden hablar para oración. Vamos a tener bautizos el día 26. Si alguien se quiere bautizar y quiere tener un discipulado en el bautismo, todavía lo puede hacer. Hábleme o hable a la oficina y le daremos información. Dios me los bendiga y alábenle porque Él vive. Amén, amén, amén.